Señor, muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu cuidado y por algo que tú nos muestras. Tú eres perfecto en todo. Tú dices en tu palabra que tu voluntad es buena, agradable. Tu buena voluntad es agradable, es perfecta. Por eso, aunque nosotros como seres humanos no entendamos, siempre tenemos que decir lo que tú hiciste es perfecto. Tú no haces las cosas más o menos, que era lo que hablábamos antes de orar aquí, los que estamos ya conectados, ¿verdad? Tú no eres el Dios del más o menos. Nosotros como seres humanos a veces hacemos las cosas más o menos porque o no nos da el ánimo o porque a veces queriendo hacer lo correcto no tenemos la capacidad, no tenemos el recurso, no tenemos la fuerza. Y claro, por supuesto, porque no hay que decirlo, no tenemos el corazón ajustado a la perfección. ¿Qué es la perfección? Hacer las cosas como tú las haces. Porque a veces digo, no, yo me esfuerzo en hacer las cosas, yo no hago cosas más o menos, pero si no lo hacemos con amor perfecto, si no lo hacemos con sabiduría perfecta, si no lo hacemos con una voluntad firme, bien ajustada a la tuya, por más que nos esforcemos, decimos, yo sí trabajé esto, quedó en un más o menos porque no alcanzó la calidad que tú das, la calidad con la que tú trabajas y con la que pones tu propio espíritu para que nosotros alcancemos calidad, porque decimos, Señor, ¿cómo puedo hacer algo con calidad? Pero es que no somos nosotros, es Cristo, tú que vives en nosotros. Y Espíritu Santo, tú que nos guías, nos enseñas. Señor, haces que podamos lograr estas cosas. Por eso hoy, Señor, si algo debo tener claro es para alcanzar esa calidad de reacciones, de palabras, de actitudes. Al final de cuentas, una calidad sostenida de vida. Tenemos que sostenernos en ti, Espíritu Santo. Porque todos nos sostenemos de algo. Nos sostenemos de la idiosincrasia, de lo popular, de la costumbre, de nuestro propio ego. Pero tú quieres que nos sostengamos en ti, que a ti acudamos, que de ti dependamos y que conforme a tu instrucción dada en tu palabra, revelada, confirmada, bien desarrollada por tu Espíritu, Señor, tengamos una vida que sea útil, bendición para los demás. Una luz firme, no una luz que se apaga, no una luz tan titilante que a veces parece y a veces no, que a veces muestra y a veces no. Señor, eso es lo que tú quieres con nosotros. Aquí estamos entonces creyendo en tu palabra, por tu palabra somos limpios, pero por tu palabra también crecemos en sabiduría y con el Espíritu Santo que hemos recibido porque creemos en Cristo Jesús y que por creer en Cristo Jesús y apreciar, agradecer la presencia tuya, Espíritu Santo, aquí en nuestras vidas, no querramos más que depender de ti siempre, siempre dependiendo de ti. Hoy entregamos este tiempo, nuestra mente, nuestro corazón, olvidándonos de toda inquietud, porque tú eres el centro de esta reunión. Tú, nuestro Señor, nuestra columna de nube, nuestra columna de fuego, ya sea en la luz o en la oscuridad, siempre estás aquí. Señor, hoy te bendecimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, les comento algo muy interesante. El viernes estábamos con los jóvenes. Yo era el que estaba colado, estaban los jóvenes y estaba yo, ¿no? Entonces estaba instruyéndoles, aunque no tenía el rango de edad para ellos, por la misericordia de Dios estaba instruyéndoles. Y me agradó mucho todo lo que aprendimos, pero hubo algo que saltó a la vista y es que estábamos leyendo Lucas 3. Y Lucas 3 puso una pregunta, un desafío a mi corazón y que lo extiendo, por eso el título está en plural. Una pregunta en plural para todos nosotros. ¿A qué estamos dispuestos por amor al prójimo? ¿Hasta dónde nos atrevemos a llegar? ¿Qué tanto nos arriesgamos? ¿Qué tanto nos podemos hasta indisponer delante de la gente por amor a ellos, al prójimo? Para que caminen en la verdad, para que sean salvos, para que en ellos haya eternidad con Dios. Y como les había dicho en Lucas 3, prácticamente no vamos a entrar casi todo al final. Vamos a también explorar algo, o sea, hacer una breve referencia a Isaías. Pero en Lucas 3, a partir del versículo 3, vemos lo siguiente, hablando de Juan Bautista. Y él fue por toda la región contigua al Jordán,
predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y más sigue diciendo acerca de lo que profetizó Isaías. Y al final todo se refería a un Juan Bautista que estaba preparando el camino del Señor. ¿Cómo? Preparando los corazones, preparando las personas. Porque el mismo versículo 5 dice, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Aquí no es que estamos hablando de caminos literalmente, caminos, rutas, o sea, donde la gente pone el pie y está la piedrecilla, ¿no? El cascajo, no. Aquí estamos hablando de personas que van a estar en ese camino y deben ser enderezados primero. Debe en ellos derribarse todo aquello que se levanta delante de Dios, haciendo nosotros de nuestros propios quereres nuestros altares, ¿no? Y por eso, miren lo que Juan Bautista dice a partir del versículo 7. A partir del versículo 7, una forma que podríamos decir comenzó a repartir llaves y costalazos a una multitud de personas. Pero ¿cómo lo hacía? ¿Y con qué motivación lo hacía? Con el amor, motivado por el amor. Versículo 7 en adelante de Lucas 3. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Recuerdo que cuando le decía a los jóvenes, uff, qué palabra dura, generación de víboras. Y hay forma de aplicarlo. Se podemos ser tan venenosos como víboras. ¿Qué hacen las víboras? Arrebatan vida, hacen daño, causan dolor. Y antes de causar dolor, su presencia es de temer, es una amenaza. Y cuando nosotros pecamos, podemos inocular en las personas el veneno de la mentira, de la ofensa, del dolor. Inoculamos mordiendo con nuestro pecado a la gente, causando daño. La víbora es aquel animalito que llega a un lugar no para producir bien, sino para, al contrario, provocar víctimas. Y bueno, la víbora no es que tenga un corazón perverso, pero los efectos están allí. Ese es su modus vivendi. Y cuando nuestro modus vivendi es el pecado, terminamos haciendo daño, terminamos afectando, terminamos deteriorando y siendo causantes de heridas en las personas. Ante eso, ¿qué decía Juan Bautista? Haced pues frutos, vamos a ver el versículo 8 en adelante. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, como hablamos nosotros cuando razonamos la palabra de Dios, razonamos para quitarle la razón, pretendiendo quitarle la razón. Tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Dejen de andar diciendo, pero es que yo vengo de una familia santa, mi papá va a la iglesia, mi mamá va a la iglesia, yo soy de un pueblo muy creyente. Hay un asunto que es personal. Mi relación con Dios es personal y los frutos dignos de arrepentimiento son personales. Yo no puedo aferrarme a que, bueno, tengo que ser salvo. Esto es una nación creyente, muy, muy fiel al Señor. ¿Cuál es mi responsabilidad personal? Esto se lo decía a los jóvenes porque sobre todo todos los jóvenes de nuestra iglesia tienen padres y abuelos que son cristianos, que son de la iglesia. Todos los que estaban ahí, sus padres están en la iglesia y están en nuestra familia cristiana, en nuestro cuerpo de Cristo, en nuestra iglesia. Pero le decía, hay que tomar una decisión personal, individual y no arroparme con la sábana ajena. Y sigue diciendo, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. O sea, este árbol independientemente que si nació porque otro árbol tiró la fruta y la semilla nací yo, ya por eso estoy salvo, no. Ya por eso estoy en paz con Dios, no. Es por el fruto que cada árbol da. Es por lo que yo produzco por el Espíritu Santo. Y por eso Él les dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, ya no pueden vivir así. Es palabra dura. Se va diciendo, ustedes son generación de víboras. Ustedes no pueden vivir así. Cada quien tiene una responsabilidad personal delante de Dios.
pero se pone más fuerte porque ya de lo general pasa a lo directo, a lo más personal. Versículo 10, vemos que aquí hay algo muy bueno. Él generó inquietud. Y la gente le preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? Esas preguntas la habían hecho antes. Tal vez alguno sí había pensado, ¿qué haré para estar en paz con Dios? Estoy seguro que muchos estrenaron esa pregunta. Entonces, ¿qué haremos? Porque dijeron entonces, o sea, ante lo que estamos viendo, ¿qué vamos a hacer? Si no hubiera dicho esto, den frutos dignos de arrepentimiento. Si hubieran hecho esta pregunta y hubieran tenido la oportunidad de arrepentirse, convertirse y ser salvos, alguien tuvo que decir, un hombre de Dios, den fruto digno de arrepentimiento. No están bien, de hecho están muy mal. Y no se arropen de la sábana de papá y mamá o de que este pueblo sí es de Dios. Es una responsabilidad personal delante de nuestro Señor. Y qué bonito que eso les produjo inquietud, temor. Entonces, ¿qué haremos? Entendiendo que si preguntaban, algo tenían que hacer. Y Juan Bautista lo comprendió muy bien. ¿Y qué les dijo? Bueno, entonces lleven los diezmos al alfolí, entonces hagan buenas obras, participen en la procesión, ahora compren unas veladoras. No, nada de eso. Él le dijo lo siguiente, y miren que se refiere a una multitud y después a grupos en particular, y a cada quien le decía cosas diferentes. Primero, toma un grupo, y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Aunque esto podía ser para todos en términos generales, pero sé que esto tocó específicamente a personas que tenían este problema. Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Evidentemente había personas que si allí tenían dos túnicas, con las dos túnicas se quedaban. Y si tenían mucha comida, se la hartaban o hacían una fiesta para lucirse delante de los amigos, pero le daban al que no tenía para comer. Le daban de lo que tenían, compartían. Si él dijo esto es porque obviamente había personas que eran egoístas. Él le habló a personas egoístas, ¿saben qué? Tienen que dar, tienen que desprenderse. Ah, entonces si yo hago buenas obras como dar ropa, dar parte de mi salario, estoy dando frutos dignos de arrepentimiento. No necesariamente porque él siguió diciendo más, porque puede ser que yo sea alguien que sea un gran donante, pero estoy cometiendo otros pecados y los que tengo que arrepentirme. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Estos publicanos como autoridad religiosa comprendieron la autoridad de Juan Bautista y querían ser bautizados. Ah, muy bien. Juan Bautista ahora puede decir, bueno, esta gente ya vino, no vamos a hacerla sentir mal. Ya vinieron. Se despojaron un poco de esa reputación, esa posición religiosa para venir aquí. Hay que tratarlos con manos suaves. Mejor ni tocarlos. No, él les dijo, versículo 13, ellos tenían un pecado. No exijáis más de lo que os está ordenado. En ese tiempo era muy común que sobre la ley de Moisés ellos agregaban otras cargas. O sea, dicho de esta manera, Dios decía una cosa y ellos agravaban la situación. Y con eso implícitamente estaban mintiendo, porque agregar sobre la verdad, porque agregar sobre la verdad es mentir. No es lo mismo que yo diga, dice mamá, que el hermanito le diga al otro hermanito, dice mamá que tienes que hacer la tarea, a que el hermanito dice mamá que tienes que hacer la tarea y que me hagas un emparedado. Ahí está mintiendo. Parte de una verdad para cargar, para sacar provecho, porque ¿para qué agrego? O para sentir a las personas culpables, para producir culpa en las personas, para sacar provecho, para querer hacer justicia por mi propia mano, porque lo que Dios dice no me basta y quiero más allá y le agrego hasta tal vez la venganza que mata al alma y la envenena. También, sí, sí, eso mismo. La venganza nunca es buena, mata al alma y la envenena. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en estos publicanos? Estaban agregando su carnalidad a lo de Dios y agregarle carnalidad, humanidad, o sea, pasiones humanas a lo de Dios se vuelve pecado. ¿Yo qué tengo que poner de mi humanidad? Mi disposición y que mi humanidad se rinda
a la palabra de Dios y no viceversa. Ahora, siguió también con los soldados. También le preguntaron a unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo lo de las túnicas nada más. No, porque él hubiera podido decir, mejor no les molesto, hubiera podido pensar. Y le digo, no, no, ya yo dije lo de las túnicas. Den las túnicas, denle al que come, al que no tiene para comer. No, él le agregó. Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Lo que me indica es que él había discernido, porque era algo conocido entre los del pueblo, porque lo había tocado experimentarlo, porque el Espíritu Santo se lo había mostrado, que ellos eran extorsionadores. Usaban la autoridad para extorsionar a la gente, para amedrentarle, sacarlo provecho. Calumniaban. ¿Hasta cuántos, quién sabe, habían llevado a la cárcel con falsas acusaciones como autoridad? Que son, como hay autoridades policiales también que incluso quieren extorsionar y hasta han llevado a las personas a situaciones muy difíciles con falsas acusaciones. Y contentados con vuestro salario, por lo que yo entiendo que eran personas que hasta indisponían a quienes le pagan su salario, quejándose. Se quejaban ante sus hijos, sus padres, su esposa, ante la comunidad de este ejército que paga mal, por ejemplo. O tal vez por no contentarse con su salario, estaban extorsionando a los demás. Esa es otra forma de no contentarse. O sea, se volvían deshonestos porque no le bastaba con lo que recibían. A ellos les dijo tres pecados que cometían. Tres pecados, y aquí vemos que a cada quien le decía de qué te tienes que arrepentir. No solamente decir ama a tu prójimo, sino ama a tu prójimo. Es verdad, da tu otra túnica, pero también deja de engañar a tu esposa, deja de andar robándole al Estado, deja de andar burlándote de los ancianitos por ahí, deja de estar mirando de forma impúdica a las personas, deja de andar fantaseando en tus maldades. Eso nos busca problemas, sí. ¿Nos lo van a agradecer muchos? Sí. ¿Por qué? Yo sé que muchos se arrepintieron, porque muchos fueron bautizados. O sea, él les ponía un filtro. ¿Quieren bautizarse? Arrepiéntanse. Y cuando vemos que Jesús fue bautizado, hay muchos que están bautizando. Logró el resultado, pero no siempre va a tener buen fin. Recordemos lo que pasó con Herodes, el versículo 19. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas, ¿no? Añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. O sea, allí sí uno dice, ay, ¿para qué lo hizo? Juan Bautista no hacía las cosas para quedar bien él, para sacar provecho. Sabía que eso le podía traer problemas. ¿Por qué lo hacía entonces? Por amor a Herodes. Herodes fue un receptáculo, un receptor del amor de Juan Bautista. Cuando lo reprendió, deja de meterte con la mujer de tus hermanos, deja de hacer otras maldades. Ahora, el problema es que el corazón de Herodes estaba tan torcido, tan contaminado, tan impuro, que él no se quiso arrepentir, no dio frutos dignos de arrepentimiento y si murió así, efectivamente, se perdió. Y ahí es donde vemos a la persona también hacer lo malo y decimos, yo no quiero que se pierda. Una eternidad de sufrimiento. Y no, esto no tiene que ser solamente para los amigos. Herodes era una autoridad que no amaba al pueblo de Juan Bautista, no amaba a los de Judea, les hacía daño. Era tan malvado que no respetaba ni a su hermano. Si no respeto a mi hermano, ¿qué voy a respetar al ciudadano, al colonizado, porque ellos estaban ahí bajo el dominio de Roma, los de Judea? ¿Qué voy a estimar a los demás? Sin embargo, él fue y les advirtió. Y en esto, por amor al prójimo, tengo que estar dispuesto a buscarme problemas, a que algunos hermanos, primos, las parejas se enojen con nosotros, por amor a ellos, a que las autoridades causen disgusto, sufran disgusto con nosotros. Y por qué no, si pueden hacernos algo, lo van a hacer. ¿Qué pasará el día que, por ejemplo, nos toque orar ante las autoridades? Les digo algo, delante de Dios me comprometo. Si a mí me dieran el privilegio de orar por un consejo municipal o por la Asamblea de Diputados, ¿y por qué no? Porque uno dice, ah, pero esta iglesita, ¿qué van a salir? ¿Para qué van a buscar un pastor? Para eso buscamos uno grande. Pero en la autoridad que pongan, delante de Dios,
Yo no le voy a decir, Señor, sigue dándole de amor, sigue dándoles muchas riquezas. Voy a pedir perdón por ellos. Tengo que pedir perdón por ellos. Señor, este pueblo, esta asamblea ha pecado. Este consejo municipal está pecando. No están siendo honestos. No han hecho las leyes que necesitamos. Han sacado del erario para sus propias arcas. Si eso nos busca problemas, bendito sea el Señor que nos pone a hacer esto. A amar a ese prójimo. No porque me caen bien, no porque me visitan en la casa, sino porque necesitan arrepentirse, dar frutos dignos de arrepentimiento, sino por esas riquezas momentáneas perecerán para siempre. Cierro con una reflexión, y esto lo aprendí de un amigo mío, que un día tocó la puerta de su jefe y le dijo, jefe, deje de meterse con su subalterna, deje de tener relaciones con ella, porque usted tiene una esposa. Mi amigo pudo haber perdido el trabajo, más bien el jefe dejó la relación con la chica y fue fiel a su esposa. Ironía que la esposa no quería ni a Dios ni a los cristianos. No le gustaba Cristo, no le gustaban los cristianos. Y eso, sabiéndolo mi amigo, él no se contuvo y él dijo lo que tenía que decir. Que hubiera podido perder el trabajo, sí, pero por amor a ese jefe hizo lo correcto. ¿Qué haremos cuando nos toque hacer lo correcto? Hacerlo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque Juan Bautista es un ejemplo de amar a las personas, pero amar no es solo decirle palabras tiernas, es confrontarlos. Por amor, si estoy ante la comunidad LGBT, tengo que decirles, Dios no quiere que ustedes hagan esto. Si estoy ante el delincuente, tengo que decirle, Dios no quiere que delincan, aunque me cueste la vida. Gobernantes, arrepiéntanse, porque es por amor a ellos. Ya nosotros no vivimos para deleitarnos en amarnos a nosotros mismos. Ama al prójimo como te amas a ti mismo. ¿Cómo te amas a ti? ¿O solamente quieres amarte a ti? Ama al prójimo. Ama al prójimo. Piensa en los demás. Ya nuestra vida está asegurada en la eternidad porque creemos en Cristo, ¿verdad? Ahora nuestra lucha es por la eternidad de otros. Y porque al final de cuentas Cristo se alegra en que muchos sean salvos. ¿Por qué tengo que luchar para que éste sea salvo? Por mi Dios, para alegrarlo a Él y para darle vida eterna a esa persona. Que se arrepienta y dé frutos dignos de arrepentimiento y que genere paz donde está. Señor, gracias por esta palabra con la que hoy nos bendices. En nombre de Cristo Jesús, por supuesto.